Gracias, muchas gracias por la presentación. Y les comentaba, vamos entonces a entrar más en materia, romper un tanto el hielo, decimos en México, ¿no? y la formalidad protocolaria del evento y entrar ya en un diálogo más directo, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, más básico, valor por el dinero significa o ha significado adquirir los bienes y servicios que las dependencias y entidades necesitan en las mejores condiciones disponibles, ¿no? De hecho, la mayoría de nuestras legislaciones en compras eso dicen, ¿no? Obtener o ejercer el presupuesto público con eficacia, eficiencia, imparcialidad y criterios más o menos, pero todo ello con miras a obtener las mejores condiciones para el gobierno en materia de compras públicas. Hay una definición que había encontrado que me gustó mucho, pero que admito que está sesgada por la visión económica, ¿no? En donde dice que las compras públicas orientadas por el valor por el dinero implican o buscan hacer una mejor asignación de los recursos públicos escasos que tienen fines alternativos, ponderando el precio, los costos y calidad de las diferentes opciones disponibles y seleccionando la que satisface plenamente los requerimientos de la unidad compradora al menor costo, ¿no? Es una definición que a mí en lo personal me gustó mucho, pero insisto, tiene ese sesgo de la visión económica. Entonces, el objetivo de mi presentación es triple, es un poco poner materia de discusión para que todos nos animemos ya a platicar cuál es la visión de valor por el dinero en nuestros países y platicarles un poco también de dónde viene el concepto de valor por el dinero, por qué se volvió relevante el valor por el dinero como concepto, como principio, como objetivo, y tratar de tener un lenguaje común para lo que vamos a ver ya más en detalle, ya más desmenuzado, con la conducción de Carlos en las diferentes presentaciones, ¿no? Como visión estratégica, como herramientas de evaluación, los diferentes enfoques que tiene el valor por el dinero. La verdad es que una de mis preocupaciones siempre ha sido el que los conceptos tengan contenido en nuestra materia, en lo que nos estamos ocupando, en las compras públicas, ¿no? Yo cuando incursioné en las compras públicas de manera directa, porque de una u otra forma pues toda mi vida he estado vinculado a ellos, pero ya de manera directa al frente del regulador, digamos, de las compras públicas en México, me he dado cuenta que muchas cosas están expresadas en nuestra legislación y las utilizamos de una manera más bien discursiva que concreta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En nuestro país, y ahora lo veo, ¿no? Años después, utilizamos el valor por el dinero. El enfoque de las compras públicas es el valor por el dinero. En la Constitución de México dice que los recursos públicos deben de estar o deben ser ejercidos con eficacia, economía y transparencia, ¿no? A fin de lograr las mejores condiciones para el Estado, ¿no? Eso es valor por el dinero, ¿no? El tema en la práctica es que uno se daba cuenta en los pliegos, en las justificaciones que hacen las unidades compradoras, decía, por ejemplo, esta compra, ¿no?, se consiguió al precio más barato o al menor precio, por lo que quedan evidenciados los principios de eficiencia, eficacia y economía, ¿no? O esta compra fue la que tuvimos acceso en el menor tiempo, por lo que demuestra o quedan evidenciados los principios de eficiencia, eficacia y economía. De tal manera que resultaba que prácticamente cualquier cosa mostraba o daba evidencia de los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. La idea y mi objetivo fue siempre entonces darle contenido a ese discurso y que de alguna manera quedara o quede blindada la decisión de nosotros como compradores públicos al ponerle sustancia, al ponerle datos a cada uno de los conceptos y definiciones que venimos utilizando. Entonces, no pierdan de vista que la idea de la presentación es que tengamos un entendimiento más o menos homogéneo, para empezar, de cuál es el origen del valor por el dinero. Siempre me gusta empezar esta presentación con dos ejemplos, ¿no?
uno en particular, el otro lo agregué para este evento, pero esta noticia que me llamó mucho la atención hace algunos años, cuando salió, en donde decía que en un experimento, ¿no? unos monitos Rhesus habían resultado ser mejores compradores y tener una capacidad mayor que los humanos para obtener valor por el dinero en el mercado, ¿no? Entonces me llamó la atención y dije, porque eso me afecta, ¿no? me llega, porque toda la vida he tratado de que en las compras públicas se utilice de manera adecuada el valor por el dinero, y ahora resulta que no lo estamos haciendo bien, ¿no? que hay especies que lo aplican mejor. El experimento era muy sencillo. A los primates se les enseñó que podían intercambiar una ficha, una especie de ficha que se les daba por comida o por una recompensa que ellos se les proporcionaba, y ellos, independientemente de con qué se acompañara esa recompensa, ¿no? Siempre escogían la que ellos habían reconocido desde el principio, que les ofrecía la mayor satisfacción posible. A diferencia de los humanos, se hizo como grupo de control, en donde a los humanos, dependiendo del color que les pusieras la misma recompensa, del precio que le asignaras, y de eso tiene que ver el siguiente ejemplo, preferían una u otra opción, aun cuando se tratara de la misma. De manera particular, en este caso se les presentó un vino, ¿no? Y se les ofrecía en una botella distinta, a un precio distinto, con una promoción distinta, y acaban prefiriendo el más caro, el de la botella más atractiva, cuando el vino era exactamente el mismo, ¿no? Entonces se iban con esa visión, y es por ello que el estudio concluye que los monitos eran capaces de identificar criterios que aseguraban mejor valor por el dinero siempre que decidían, ¿no? Ese y el siguiente, que seguramente muchos de ustedes han leído este libro, que se llama Predeciblemente Irracional, en español, Predictably Irrational, en donde Dan Ariely pone una serie de ejemplos en donde los supuestos de la economía no se cumplen exactamente al pie de la letra, conforme al libro de texto, y en donde dice algo que sí sabemos muy bien economía, que las expectativas tienen que ver mucho con nuestra decisión, pero lo que él aporta es que el poder del precio tiene también un efecto placebo, digamos, en los seres humanos, y para ello pone un ejemplo que tiene que ver con las cirugías que se hacen, y dice, o mejor dicho, el ejemplo que pone es que en los años 50 se practicaban cirugías que después demostraron ser no ineficaces, sino que más bien no aportaban a la solución del problema con el que se había hecho el diagnóstico original, pero la gente se sentía mejor cuando se les practicaban por la enorme cantidad de dinero que pagaban. Hizo un experimento controlado con medicinas, ¿no? En particular una medicina para el dolor y otra medicina o un complemento energético, mejor dicho, y en donde muestra de manera resumida que la gente se sentía mejor, aún tratándose de la misma medicina, cuando esta era más cara, porque le asociaba atributos de calidad, ¿no? y de mejoría, que realmente no existían o no era posible evidenciar. Pone un segundo ejemplo, un segundo experimento, en donde les da a un grupo de personas, ¿no? de manera controlada, un complemento que asegura darle a las personas más capacidad de energía, tener mejor desempeño, mejor memoria, ¿no? Y la verdad es que eran pastillas de azúcar, ¿no? Y se las venden con todo ese promocional a un precio muy alto, y les ponen un test, ¿no? Para resolver crucigramas y para resolver ordenamientos de palabras, y resulta que el grupo que consumió esta medicina o este complemento alimenticio caro respondió bien en el 75% de los casos. En un grupo de control, en donde no se les dio absolutamente nada, la gente respondió 75% de los casos. Respondieron igual, ¿no? No tenía ningún efecto
el famoso complemento que se les había ofrecido a un precio muy alto. Pero resulta que ese mismo complemento a un tercer grupo se le ofrece diciéndole pues que es un complemento que salió al mercado y se les va a ofrecer con un 90% de descuento y que posiblemente algún efecto benéfico tengan ellos, pero no hay investigación, no hay sustento, están en realidad probando con ellos. Y en este grupo se les vende el complemento placebo barato. Resulta que a la hora de contestar, la gente contesta solamente en 50% de las cosas de manera adecuada, ¿no? Es decir, influida o influenciada por la posible mala calidad del producto, tiene expectativas que se vuelven una realidad. En economía eso es algo muy común que estudiamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de expectativas racionales, expectativas en general. Y bueno, da evidencia de lo importante que es entonces el entender lo que es el valor por el dinero y nos motiva, de hecho, a encontrar formas para poder determinar de manera directa o indirecta cómo medir ese valor por el dinero, ¿no? Entonces, esto también viene de la idea de cómo había sido el paradigma para comprar años anteriores, en donde prácticamente todas nuestras normas de contratación pública decían que había que asegurar el menor precio posible, con independencia de que son importantes y relevantes todos los principios, buscar las mejores condiciones en términos de calidad, en términos de financiamiento inclusive, pero siempre buscando la compra de menor precio. Ese había sido el paradigma, o fue el paradigma durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo compramos? Bueno, con un criterio, un enfoque multidimensional, buscamos, ¿no?, que las compras ahora, ¿no?, y para ello existen complejas fórmulas de evaluación, pero acá lo que importa rescatar ahora es que las compras se hacen de una manera distinta, en donde no solamente atendemos al precio, sino buscamos atender otros atributos. Y hay países que en mayor o menor medida han podido incorporar en sus legislaciones y en su práctica estos criterios complementarios o adicionales al precio, ya sea en adquisiciones o ya sea en la contratación de obras públicas. Insisto, la mayoría de los países han hecho el esfuerzo y algunos han logrado ya plasmarlo en sus normativas, en sus prácticas. Pero ¿por qué el valor por el dinero se vuelve relevante? En un principio, hace, digamos, 25 años, 30 años, cuando la primera generación de reformas a las normas de contrataciones públicas se puso de moda, lo que importaba, los que pasamos de cierta edad, ¿no?, lo recordamos, lo que importaba era que las compras estuvieran aseguradas para las entidades en tiempo y forma, ¿no? De hecho, así decían muchas de nuestras normativas, que la compra se asegurara o los bienes que se adquirieran estuvieran disponibles en tiempo y forma para las entidades contratantes. Esa era una visión que funcionó en su momento, ¿no?, a fin de asegurar eficacia en los procesos. Después, con problemas que vinieron de corrupción en muchos casos, de mal uso de los recursos públicos, se puso de moda incorporar en las leyes temas como la transparencia, el control, el cumplimiento de los procedimientos, y se le dio mucha énfasis al proceso más que al resultado de la compra. De hecho, muchas legislaciones mantienen vestigios de eso en nuestros países, en donde para el funcionario público se vuelve más relevante cumplir con el proceso que con el resultado, ¿no? Entonces, si el proceso dice que para asegurar eficacia debo salir y consultar por lo menos a 3, salgo y consulto a 13 proveedores, ¿no?, y ya cumplí, ¿no?, independientemente de lo que diga esa consulta o de lo que arroje como resultado, ¿no? La norma me pide 3, listo. Ese fue y funcionó en un momento dado. Después se puso énfasis en el uso eficiente de los recursos y fue cuando las legislaciones empezaron a incorporar los principios objetivos de eficiencia, eficacia y economía. Y muchas de nuestras legislaciones lo recogieron, la mayor parte de ellos los mantienen. Y más recientemente, digamos de unos 10 años a la fecha,
el tema de que el uso de esos recursos era importante, pero además hay que rendir cuentas. Uno es responsable ante la sociedad para decirle cómo se están usando los recursos públicos, y empieza a haber ese diálogo más estrecho con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones de la sociedad civil, y entonces el tema de la rendición de cuentas viene y pasa de manera transversal a permear todos los sistemas de contratación pública. Más recientemente se incorpora, la práctica internacional incorpora el concepto de valor por el dinero, en donde en un principio se habla de que no solo el precio es importante, sino solo la calidad. Se cambia, y para ello se incorpora en muchas legislaciones la forma de evaluar las ofertas de los licitantes, y entonces se toman en consideración, o se empiezan a tomar en consideración elementos adicionales al precio en una dimensión muy amplia, que es la calidad, usualmente, ¿no? Y más recientemente empieza también a haber una oleada en donde se habla del potencial que tienen las compras públicas para conseguir objetivos estratégicos, ¿no? Promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, la inclusión de las mujeres en las compras públicas, el apoyo a grupos vulnerables, el desarrollo del empleo, etc. Se le asignan entonces funciones adicionales, y esto va también, insisto, permeando las legislaciones de contratación pública, donde entonces las compras públicas se vuelven una herramienta estratégica de desarrollo. Es allí precisamente en donde surge históricamente el concepto de valor por el dinero. Pero también al mismo tiempo, en los organismos multilaterales, en las agencias internacionales, se empieza a discutir conjuntamente con los países cuáles son o cómo debe estar diseñado un adecuado sistema de contrataciones públicas, y entonces se empiezan a identificar objetivos estándar, ¿no?, que son recomendados como una buena práctica. Entonces se rescatan los objetivos originales, digamos, de las compras públicas, como promoción de la integridad, la transparencia y la imparcialidad para con los visitantes, el trato equitativo, el trato justo. ¿Esto qué es lo que produce? Produce una mayor competencia, y el concepto de valor por el dinero está intrínsecamente ligado a la competencia. Ahora lo veremos por qué. Cuando tenemos un mercado entonces competitivo, conseguimos resultados intermedios que no son diferentes a los que hemos venido enfatizando: eficiencia, eficacia, economía, que equilibrados de una manera adecuada producen lo que se llama valor por el dinero. El valor por el dinero no es algo que per se podamos establecer como objetivo. No es que una propuesta produzca 3, 5 o 20 unidades de valor por el dinero, ¿no?, sino que a través de la consecución de objetivos o resultados intermedios podemos asegurar la consecución del mejor valor por el dinero en las compras públicas. ¿Qué produce esta visión? Pues produce mejores resultados en las compras de manera inmediata, pero produce de manera agregada lo que mencionábamos hace un momento: produce mayor bienestar, mayor crecimiento económico, produce confianza en los ciudadanos, y permite también al Estado hacerse un espacio pues incluso para generar ahorros que puede destinar a otras actividades muy relevantes. Entonces, históricamente tiene un origen el valor por el dinero. Técnica o teóricamente, digamos, también tiene un espacio bien definido el valor por el dinero, y visto ya desde la implementación en cualquiera que haya estado al frente de una entidad ejecutora, o nosotros, por ejemplo, que estamos en un organismo donde las compras públicas es algo muy relevante, vemos que dentro del ciclo de la compra pública, durante mucho tiempo el enfoque estuvo centrado precisamente en el proceso de la licitación, en el proceso de contratación, ¿no? Y allí estuvo prácticamente enfocado todo el esfuerzo, y prácticamente las normas, las prácticas están referidas a la licitación o al concurso, pues desde la publicación hasta la publicación del contrato. Eso es lo relevante, y queda soslayada la relevancia
de la etapa de planeación, ¿no? En donde realmente o desde donde realmente estás asegurando valor por el dinero, y queda casi olvidada el tema de la administración del contrato, ¿no? Como si el tema de las compras públicas solo iniciara con la publicación y terminara con la publicación del contrato, ¿no? Cuando en realidad hay un antes y hay un después, ¿no? En donde se asegura la consecución de mejor valor por el dinero. Ese enfoque afortunadamente ha cambiado o está cambiando, y ahora se vuelve más importante, digamos, todo lo que es la planeación estratégica antes de la compra, ¿no? Y lo que es la administración de contrato, en donde realmente se mide cómo se ha, o en la medida que se ha conseguido el valor por el dinero. Al mismo tiempo, prácticamente todos los organismos internacionales, y acá lo menciono porque es en el seno de estos organismos en donde se da la discusión sobre las mejores prácticas, y donde de donde nos hemos venido nutriendo para identificar y para conocer qué es lo que se está aplicando en el mundo como mejor práctica en materia de compras públicas. Entonces todos los organismos empezaron a hablar de valor por el dinero de 10 años a la fecha, y por ejemplo para la Unión Europea se volvió un objetivo incrementar la eficiencia del gasto público a fin de asegurar los mejores resultados posibles en términos de valor por el dinero. Pero eso no nos define todavía qué es el valor por el dinero, ¿no? Pero ya se volvió algo relevante, algo que ya está en el lenguaje de las compras públicas. Igualmente para la OCDE, el tema del valor por el dinero de hace unos años a la fecha se convirtió en un objetivo que pasaba por el desarrollar y utilizar herramientas para mejorar los procesos de adquisiciones, reducir duplicidades y obtener mejor valor por el dinero. Explícitamente se reconoce así como una buena práctica en las recomendaciones de 2015, ¿no? Que se hacen al Consejo de la OCDE, y que recoge como antecedente las recomendaciones que se habían hecho en 2008 y todas las prácticas que se venían recogiendo con los países, tanto OCDE como no OCDE, ¿no? Porque la OCDE, a estos grupos de trabajo, no solo son los países miembros de la OCDE, sino que se invitan también a diferentes países. Tradicionalmente asisten como invitados a las reuniones en donde se discuten esos temas. Brasil, Colombia está presente, Costa Rica, Perú ha estado también presente en esta discusión. Para el BID, para nosotros en el banco, también el tema del valor por el dinero se vuelve un tema relevante, pero no está explícitamente reconocido como tal, ¿no? Una pista, digamos, que nos deja ver que detrás de ello está el concepto de valor por el dinero, es que se reconoce que la evaluación de las ofertas tiene como propósito determinar todos los costos de cada una de ellas, no solo el precio, ¿no? De manera que resulte siempre adjudicada aquella con lo que se denomina en el banco el menor costo evaluado, ¿no? Que no necesariamente, eso sí dice, corresponde a la de menor precio, ¿no? Pero explícitamente, insisto, no hay ese reconocimiento aún, estamos trabajando en ello. El Banco Mundial, por su parte, en su última reforma, hace 2 años, y que ahora está terminando de implementar, el Banco Mundial afirma que uno de sus objetivos es ayudar a que los países obtengan valor por el dinero en sus adquisiciones con integridad en la generación de desarrollo sostenible. Es decir, pasamos de un mundo en donde el precio era importante, a asegurar la consecución de los bienes en términos de precio y calidad, a un mundo en donde era importante conseguir las adquisiciones con eficiencia, eficacia y economía para asegurar las mejores condiciones para el Estado, a un universo en donde el principio rector se vuelve el valor por el dinero. De hecho, la nueva herramienta que hemos estado trabajando con países y con organismos para reconocer el avance de los sistemas de contratación pública, el MAPS, ustedes tuvieron un MAPS recientemente, ahora en su nueva versión reconoce como principio rector el tema del valor por el dinero, y así lo dice expresamente, ¿no? La idea es identificar cómo las buenas prácticas que han desarrollado los países y que han incorporado generan valor por el dinero en las compras públicas. Bueno, ahí vamos construyendo nuestro concepto de valor por el dinero.
hablamos mucho de lo que es el valor por el dinero y muchas veces nos preguntamos si hay diferentes formas de conseguir valor por el dinero o tenemos diferentes enfoques de valor por el dinero. Déjenme presentarles cuatro casos en donde posiblemente empecemos a encontrar pistas para tener una definición de lo que significa valor por el dinero, ¿no? A esto es algo que nos enfrentamos, no son ejemplos que nos enfrentamos todos los días, los que estamos en la práctica de las compras. Por ejemplo, cuando compramos medicinas, vemos que muchas veces la misma medicina vendida por el mismo proveedor viene en diferentes presentaciones y tiene un precio distinto, ¿no? Entonces lo que hacemos normalmente es irnos a la práctica de identificar el precio unitario y ver cuál presentación nos ofrece una mejor solución. No hay una proporción siempre directa y no necesariamente es directa la relación, digamos, que entre más compres más te va a salir barato, etc. No es así delineado de simple la solución. El ejemplo que acá les digo es, por ejemplo, cómo identificamos qué presentación nos conviene más de aspirina, ¿no? O lotes de 140, con cajas de 140 pastillas a 214 unidades monetarias, lo que sean, soles, pesos, dólares, o cajas con 28 a 42, ¿no? Entonces, si una operación muy rápida me lleva a identificar que el precio unitario de la caja de 28 es 28 y 14, 42, es 1.5, su precio unitario, mientras que en las de 140, si mantuviera esa misma proporción, debería de estar como en 210, ¿no? Y cuando acá el precio es 214, entonces me doy cuenta que está ligeramente arriba de 1.5, 1.50 algo, ¿no? Entonces, el tomar este tipo de decisiones sobre el precio me llevan a asegurar casi que estoy tomando la mejor opción en términos de obtener más valor por el dinero de la compra. Es una idea, no es todo, ¿no? Veamos el segundo caso. Cuando compramos un servicio, acá puse el más simple de todos y el más fácil de ilustrar, por ejemplo, cuando compramos el agua, ¿no? Una opción es que uno vaya y compre las botellas de agua al supermercado o mande a alguien a comprarlas a algún lugar a un precio determinado, y hay proveedores que la misma botella de agua nos la ofrecen, pero nos la traen y la instalan en los dispositivos de agua en la oficina, ¿no? ¿Por cuál opta uno? Pues si no tengo que ir e invertirle tiempo en mandar a alguien a comprar por ella, pues sin duda que esa opción, aun cuando se trata del mismo producto, me asegura haber obtenido no un mejor precio unitario como en la vez anterior, pero sí me deja la sensación de que obtuve un mejor valor, obtuve un servicio adicional, que es ir por la botella de agua, y no me costó prácticamente nada. Me deja la idea también de que obtuve el mejor valor por el dinero. Una tercera idea es cuando, por ejemplo, compramos una impresora, y acá para los que saben de tarifas en dos partes es muy familiar, no solo de impresora, muchos otros bienes tienen esta explicación. Una impresora puede consumirme, ¿no? Por ejemplo, 3 cambios de cartuchos, de cartridge, de tinta, por cada 1000 hojas, o por cada 10.000, ¿no? Mientras que otra me exige ese cambio por cada 4 cambios por la misma cantidad de hojas impresas, ¿no? O ustedes lo han visto, ¿no? Que las de colores a veces vienen con cartuchos separados y se acaba el amarillo y ya hay que cambiar todos aunque tengan el 50%, porque si no ya no funciona la impresora, ¿no? O vienen agregados en un solo cartucho los 4 colores y entonces eso me obliga a que si se me acaba uno tengo que cambiar todo, ¿no? Entonces, si yo obtengo la que me requiere menos consumibles en el año, me deja la sensación de que estoy haciendo una mejor compra porque a lo largo de un periodo determinado me va a salir más barato, ¿no? Y la impresora puede ser que la impresora me cueste muy barata, pero me exija muchos cambios. Entonces, si solo atiendo al precio en el momento de la compra, seguramente estaré tomando una decisión que puede no ser la mejor. Conviene entonces fijarse en todo el ciclo de los consumibles para también me quede la sensación de que obtuve valor por el dinero. Y no solo eso, ¿no? Sino hay casos más complejos, como el cuarto que pongo acá, en donde se vuelve relevante, y es muy común, por ejemplo, en el servicio de transporte. Tradicionalmente hemos comprado automóviles para satisfacer
la necesidad de transportarse de los servidores públicos y atender muchas operaciones. Y se han comprado automóviles, pero resulta que se ha cuestionado esto y ahora se ha comparado con opciones, por ejemplo, de renta del servicio de automóviles o de contratar el servicio de traslado de los funcionarios públicos, ¿no? El comparar estas opciones también para ver cuál resulta más económica, más conveniente, cuál satisface las necesidades, me deja la idea de que estoy asegurando con esta comparación de opciones, no solo del mismo bien, ¿no?, en relación con el precio o en relación con los servicios adicionales, sino de servicios completamente diferentes, pero que tienen un mismo objetivo, tienen un mismo propósito. Entonces atiendo al propósito o a la necesidad, ¿no?, y dejo que el mercado me presente las soluciones y opto por la que me ofrece, y así lo siente uno también, mayor valor por el dinero que estamos disponiendo. Entonces vemos que además de todo hay como una naturaleza multidimensional de lo que significa valor por el dinero, muchas veces basadas en términos de precio, porque también no se trata acá de condenar las decisiones por precio, ¿no?, y decir que si tomas al menor precio no es asegurando el dinero. No es así, ¿no? El valor por el dinero, cuando se trata de compras simples, compras estandarizadas, puede ser que la mejor decisión sea la de precio, ¿no? Pero no es la única. También una segunda dimensión o vertiente es la de la consideración de la calidad, ya sea considerando atributos monetarios, porque hay quien monetiza todo, o considerando atributos no monetarios, como pueden ser la calidad, los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Y una tercera vertiente es considerar todo el ciclo de vida, todos los consumibles que va a requerir el bien o servicio de que se trate a lo largo de toda su vida, ¿no?, algo que llamamos el ciclo de vida del proyecto, el ciclo de vida del producto. Y acá una consideración importante es que siempre es conveniente tomarlo bajo la consideración del valor presente neto, ¿no? Me tocó en un país, por ejemplo, en donde se argumentaba que sí se consideraban todos los costos del ciclo de vida, pero se toman a valor actual, ¿no? No hay un descuento por el costo de oportunidad que significa la adquisición de esos bienes a lo largo del tiempo, sobre todo en países donde temas como la inflación, la paridad cambiaria, etcétera, se vuelve relevante. Entonces siempre es relevante que cuando consideramos el ciclo de vida lo hagamos con una visión, un enfoque de valor presente neto de los bienes para poder hacer comparable la propuesta. Y la cuarta, referida a partir de los ejemplos que presenté antes, está relacionada con la comparación de opciones, ¿no? Déjenme presentarles un ejemplo muy rápido. Cuando tomamos el tema de la dimensión de calidad, ¿no?, porque puede ser cualquiera de estas, pero bueno, tomemos una para verla de ejemplo. Cuando tomamos el precio y la calidad, lo típico es que hagamos una regla de evaluación, ¿no?, y para ello adoptemos una metodología de evaluación de las ofertas basadas en puntuaciones, ¿no?, en ponderaciones de lo que es la oferta económica y de lo que es la propuesta técnica, ¿no?, en donde se han considerado criterios de calidad, ¿no?, y le asignamos una puntuación determinada o un porcentaje determinado a cada uno de los criterios que incluyamos en las diferentes propuestas. Se hace entonces una forma de evaluación, una fórmula de evaluación en donde consideramos los dos componentes, ¿no?, el precio y la calidad. Esa formulita es muy sencilla, únicamente ilustra que estamos ponderando dos cosas distintas, no solo el precio, sino también, en este caso, la calidad, y a cada una vamos a asignar una puntuación distinta. Pero se vuelve de tal manera relevante el diseño de la fórmula que nos puede llevar a resultados completamente distintos, incluso a los que esperábamos, ¿no? Entonces, no solo, y ha sido el propósito de estos talleres, no solo es importante tener presente la importancia del valor por el dinero, no solo es importante reconocer los principios en los que se funde el valor por el dinero, sino también es importante el tener un buen diseño de la licitación, una buena forma de medirlo para poder asegurar
que realmente se está obteniendo valor por el dinero, que es lo que queríamos. Entonces, en este caso, insisto, se hace usualmente a través de una fórmula que incorpore estos criterios. Me paso a la siguiente rápidamente. Y lo que resulta es que esto se vuelve relevante en la forma en cómo adjudicamos el contrato. A veces, como en este caso, mediante una fórmula tomamos decisiones que pueden ser muy relevantes. El criterio usualmente de adjudicación es contratar siempre a la oferta de mayor valor, que a veces denominamos menor costo evaluado, la oferta económicamente más ventajosa, ¿no? En general, a la oferta que nos cueste menos y que nos ofrezca mayor calidad, ¿no? Pero esto deja de ser una aspiración únicamente cuando decimos, bueno, ¿y cómo tomamos esa decisión? ¿No? ¿Cómo quedo yo satisfecho para que además el contralor, el auditor, cuando venga y me diga, bueno, esa fue tu opinión, pero en realidad, ¿cómo sustentaste tu decisión? Entonces, es importante acá que para el diseño distingamos entre los criterios que pueden ser medidos y los que no pueden ser medidos. Acá no hay una fórmula mágica que diga esto sí, esto no, pero usualmente una práctica buena es que que haya una distinción entre lo que son criterios de participación para que todos puedan participar y concursar y lo que son los criterios de adjudicación para evaluar la propuesta, porque es de lo que se trata. Entonces, los criterios de participación normalmente están referidos a las cualidades del proveedor y eso se les exigen a todos como uniformes a todos, ¿no? Entonces yo convoco a una licitación donde digo, necesito que la empresa tenga tal capacidad financiera, necesito que tenga 5 años de experiencia, necesito que esté ubicada en el país. Eso se le pide. No le voy a dar puntos si está ubicada en el país o si está ubicada en otro continente, ¿no? Realmente la estoy pidiendo así porque la necesito y me refiero a los atributos del proveedor. Esos son criterios de participación. Y hay sí criterios de adjudicación, en donde tengo consideraciones técnicas, consideraciones no monetarias, ¿no? ¿Quién me entrega el bien más rápido? ¿Quién me lo entrega? Porque además es un requisito que me satisface, ¿no? No necesariamente que me entreguen rápido el bien me resulta benéfico. Cuando no tengo lugar para almacenarlo, cuando necesito que me lo entreguen justo en tiempo, ¿no? Se vuelve relevante o se vuelve un criterio eso, precisamente, que me lo entreguen en el tiempo establecido, no antes ni después, sino en el momento en que lo tengo establecido. Y eso entonces me hace que yo distinga lo que son atributos de adjudicación, y también es cierto que entre estos atributos o criterios puede haber algunas cosas que sean medibles y otras que no sean medibles, así sean no monetarias, pero que es difícil de cuantificar incluso cualitativamente. Entonces, acá hay una lista que allí la pueden ver ustedes, entre los atributos medibles, ¿no? Como el tiempo de entrega, los aspectos técnicos de la oferta, la duración del bien, los mantenimientos, los consumibles, la distribución, no sé, otros atributos, ¿no? Como el tiempo para completar tareas relevantes cuando se trata de obras públicas, ¿no? Todo esto lo puedo medir, puedo establecer un indicador y puedo hacer comparables las ofertas. Y hay otras que son deseables, pero que me resulta difícil medir, ¿no? Hay características específicas que me resulta complicado monitorear o habilidades difíciles de demostrar o de comprobar, ¿no? Que aunque deseable, pero lo que va a ocurrir únicamente es que me complique la decisión, la forma de evaluar. Esos atributos no medibles, pues usualmente se dejan fuera. Y lo que sí, y ahora que compartan sus ejemplos, sin duda lo escucharemos, es que lo que sí causa un sesgo importante en la decisión es cuando consideramos o cuando incorporamos criterios de participación en la decisión y le asignamos, además de todo, una puntuación determinada, como pueden ser, insisto, sin que esto sea una fórmula mágica, porque hay casos en donde esté justificado, pero usualmente cosas que tienen que ver con la capacidad financiera de la empresa, con la experiencia de la empresa, con las certificaciones de la empresa, con el cumplimiento de los contratos de la empresa, cuando están precisamente previstos otros mecanismos para asegurar el cumplimiento de estos requisitos y que deben ser exigibles a todos, ¿no? Nos pasa y también es un ejemplo que quería comentarles, cuando contratamos a una persona para la oficina,
¿no? Hacemos unos términos de referencia, que es el equivalente a hacer un pliego de requisiciones. Hacemos unos términos de referencia y resulta que llega un candidato que tiene cualidades, ¿no?, que me parecen atractivas, pero que ni siquiera había pensado en ellas. Es decir, no están en el pliego, no es lo que yo quería, ¿no? Y acabo quedándome con candidatos que no es lo que yo quería, pero que de momento me parecieron mejor, y me olvido prácticamente de mi pliego, de mi requisición. Así nos pasa con los criterios de participación, ¿no? Donde entonces tenemos sobreestimando cualidades técnicas o cualidades de la empresa que deben de exigirse de manera uniforme a todos. Un ejemplo de lo riesgoso, de los riesgos que implica esto, acá lo ilustré de una manera súper sencilla, ¿no?, en donde tenemos 3 licitantes, en donde tenemos disponibles 100 unidades para adjudicar el contrato, y en donde hemos establecido la formulita que les mencionaba: 50 puntos para la calidad y 50 puntos para el precio, ¿no? Y pondero igual el precio y la calidad. Pero tengo 2 criterios de decisión que puedo tomar. Una regla que me dice, bueno, voy a considerar el descuento que me hagan de su oferta cada uno. Ese va a ser mi criterio: el que me haga el mayor descuento, ¿no?, ponderado por la participación en precio, ese resulta adjudicado, el más barato, digamos, ¿no?, en descuento. Y el otro, también digo, va a ser el más barato, pero en relación con las propuestas de los otros licitantes. Es decir, voy a dividir o voy a ponderar su precio, dividiéndolo entre el precio mínimo, mejor dicho, de la licitación, entre el precio del licitante, y eso por la ponderación. Este resultado, vemos, me lleva a conclusiones distintas, ¿no?, en donde el primer licitante, el licitante A, me hace un descuento del 10%, el segundo del 15% y el tercero del 35%. Y acá, de manera hipotética, están expresadas sus puntuaciones técnicas en 20, 10 y 7. La de 20 porque fue la que estuvo mejor, ¿no?, y mucho más robusta. Y entonces, los puntos de la propuesta económica, conforme a la regla que habíamos establecido, de 50 puntos que tenía por el descuento, y nos da una puntuación, ¿no?, y los puntos resultantes para cada una de las propuestas. 25 en el siguiente, en el segundo el 50% de ponderación por el 15% del descuento, me da 7.5 puntos, más los 10 de su propuesta técnica, 17, y 24.5 para la final, ¿no? Ya tengo allí, una decisión en donde resulta ganador el licitante A, ¿no? Pero si tomo los criterios de la regla 2, en donde digo, entonces el primero, el precio más bajo, veo que es el que hace descuento del 35%, es decir, el que cuesta 65 del total, ¿no?, de los 100 que tenía disponibles para comprar ese bien. ¿De qué se trata? 65 entre 90, que es lo que cuesta la oferta del licitante A, ponderado por el 50%, me da 36 puntos. Misma regla para el siguiente, la más barata 65 entre 85 que cuesta su propuesta, me da 38 puntos, y para el siguiente me da 50. Y si sumo nuevamente con las mismas capacidades técnicas o con la misma puntuación para su propuesta técnica, tengo una ordenación distinta, en donde resulta que ahora el que había sido segundo bajo una norma es primero bajo la siguiente regla. Entonces, esto lo que muestra es que el tema de valor por el dinero no es solamente aspiracional, sino que tiene que ver mucho con el diseño de la licitación, con la selección de los criterios y con la forma de medir cada una de estas ponderaciones, ¿no? Se va volviendo algo más concreto, algo menos discursivo, ¿no? Es decir, algo que vamos viendo requiere entonces también de un instrumental técnico para poder ser concretado y sobre todo demostrado. Entonces, volviendo otra vez a nuestro hilo conductor, que es el valor por el dinero. Entonces, hemos visto que se vuelven relevantes para su comprensión 3 definiciones o 3 temas muy importantes: la eficacia, la economía y la eficiencia. Dicho de una manera súper sencilla, porque hay muchas definiciones, pero casi que la del diccionario,
Vista la eficacia como la capacidad para alcanzar exitosamente los resultados deseados de una actividad. Vista la eficiencia como la capacidad para incrementar el producto a partir de un determinado insumo o minimizar un insumo para un nivel de producto determinado, manteniendo siempre la misma calidad. Y vista la economía como una medida de lo que se requiere para proveer un servicio, muchas veces el precio, ¿no? Bueno, tomás estas definiciones de esa manera muy básica, ¿no? Entonces creo que ya podemos empezar a acercarnos a una definición de lo que es el valor por el dinero. En ese sentido, el valor por el dinero, como es reconocido por muchas organizaciones, por la mayoría de los países que han asumido esta visión, no es sino el adecuado balance entonces entre economía, eficiencia y eficacia, que esto es muy relevante, no pueden ser evaluados a través de una sola de esas dimensiones. Si no puedo asegurar que obtengo el mejor valor por el dinero porque fue la propuesta económicamente más conveniente y me olvidé de la eficiencia y la eficacia. O no puedo decir que la opción más eficiente, ¿no? Sin importar el precio y sin importar si era para lo que la quería, me asegura valor por el dinero. Es la consecución o el equilibrio óptimo, diría como economista, entre eficiencia, eficacia y economía. Pero nuevamente, insisto, no es aspiracional, no es discursivo, hay manera de medir economía, eficiencia, eficacia y que la combinación escogida es la mejor posible. Bueno, voy a pasar esta y paso entonces a ver cómo define valor por el dinero con base en esta visión, en esta evolución histórica de la que se ha venido hablando las diferentes organizaciones. Entonces, el Banco Mundial, por ejemplo, dice valor por el dinero, y ahora sí lo dice expresamente, es el uso eficiente, efectivo y económico de los recursos, para lo cual se requiere la evaluación de los costos y beneficios relevantes de lo que se compre o contrate, los riesgos asociados, los atributos distintos al precio y los costos del ciclo de vida bajo un enfoque de valor presente neto cuando corresponda, ¿no? Porque, como lo decía hace un momento, no siempre tienes que tomar en cuenta estas consideraciones. Lo que sí no hay que perder de vista es que siempre hay que considerar eficiencia, eficacia y economía, pero no siempre los considerandos acerca del ciclo de vida, del costo del ciclo de vida, del precio, del valor presente neto, son necesarios, ¿no? Depende de la complejidad de la obra. Para países, y acá puse algunos ejemplos, solo para que vean cómo cada uno de ellos recoge este concepto. Por ejemplo, Barbados, que es un país del Caribe, un país pequeño, que recoge dentro de su normativa lo que es valor por el dinero, expresa que valor por el dinero es la utilidad derivada de cada compra o de cada cantidad de dinero desembolsada, gastada. Pero que el valor por el dinero se basa no solamente en el menor precio, sino en la máxima eficiencia y eficacia de la compra, ¿no? Los elementos nuevamente están presentes: eficiencia, eficacia, eficiencia en una forma equilibrada. Australia, ¿no? que es un país completamente distinto a Barbados, ¿no? en todo, pero que también tiene una definición de lo que es valor por el dinero. Esto por cada uno de sus territorios, pero en general es la misma, en donde se asume que el valor por el dinero no es un criterio de evaluación en sí mismo, como lo venimos diciendo, sino la base para comparar ofertas de forma tal que la mejor propuesta, costo-efectiva, sea seleccionada. Esa es una definición bonita, ¿no? Y dice además, al evaluarlo se considerará el objetivo de la compra, ¿no? La efectividad, la eficacia. Los factores relacionados con el costo, como son el precio, que es relevante, el ciclo de vida o los costos del ciclo de vida, los costos de transacción asociados, que muchas compras los tienen, y los costos de mantenimiento, y algo que casi siempre se nos olvida, los costos relativos a la disposición final. Hay compras que a veces se nos queda ahí cuando ya no se utiliza, un contenedor, una plataforma, etc. Y si ahora ya se acabó su vida útil, ¿qué hago con ella? ¿Cómo me deshago de ella? Eso tiene un costo también que hay que considerar cuando tenemos esta visión de valor value for money.
Y también hay que considerar los factores distintos al costo, como son la calidad, la entrega, servicio, soporte, sostenibilidad, ¿no? Que también se vuelve relevante. Esta es una definición ya más completa, pero que sigue teniendo los elementos que habíamos identificado. Ya vamos viendo que cuando hablamos de valor por el dinero sí hay un entendimiento común de lo que implica. Reino Unido, que creo es quien tiene una de las visiones más completas y desarrolladas, trabajadas durante mucho tiempo de lo que es valor por el dinero, y en donde expresamente no solo la entidad coordinadora de las compras, no solo las agencias compradoras, sino la propia agencia auditora tiene una concepción de lo que es valor por el dinero, y todos ellos convienen en que valor por el dinero es la obtención del máximo beneficio a través del tiempo, ¿no? Con los recursos disponibles. Dice, es alcanzar el adecuado equilibrio local entre economía, eficiencia, eficacia, o bien gastar menos, gastar bien y gastar adecuadamente para satisfacer las prioridades de la entidad o de la agencia o del país, ¿no? Dependiendo del nivel de localidad de que estemos hablando. Dice además, el valor por el dinero es alto cuando hay equilibrio entre estos tres elementos, es decir, cuando los costos son bajos, la productividad es alta y los resultados se alcanzan en forma exitosa. ¿Qué hay detrás de esta expresión? Hay economía, eficiencia y eficacia, ¿cierto? Entonces, nuevamente, los conceptos están allí presentes, aun cuando son expresados de una manera más o menos elegante, pero el entendimiento es uniforme. Entonces, para resumir, valor por el dinero que combina economía, eficiencia, eficacia. ¿Qué exige considerar? Exige considerar, por supuesto, el precio, exige considerar todos los costos a lo largo del ciclo de vida y también exige tener presentes atributos distintos al precio, sin olvidar que todo esto se vuelve relevante bajo un enfoque de valor presente neto, que ya Carlos acá nos detallará cuando hable de las herramientas. Y las herramientas para poder hacer este dimensionamiento de las propuestas en términos de valor por el dinero, pues son desde análisis costo-beneficio, análisis costo-efectividad o la evaluación financiera misma de manera integral, una evaluación económica de las diferentes propuestas, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya los ingredientes de nuestro taller. Y concluimos entonces de manera esquemática diciendo que el valor por el dinero es el uso óptimo de los recursos para alcanzar los resultados deseados, pero no pierdan de vista lo que hay atrás de esta expresión, ¿no? Lo que hay es economía, que tiene que ver con el costo o los costos de la propuesta y los insumos que se utilizan, la eficiencia, que tiene que ver con la cantidad de insumos que entren dentro de la ecuación, como lo decía, eficiencia es utilizar los menos insumos posibles para un nivel de producto dado, o aumentar el producto a partir del mismo nivel de insumos utilizados. Y obviamente tiene que ver con el producto, y la eficacia tiene que ver con la efectividad del producto y con los resultados. Es decir, si estoy obteniendo los resultados para los que inicialmente diseñé la compra, ¿no? Eso es lo relevante. Entonces, si ven, acá ni siquiera hemos mencionado el proceso o los pasos de la licitación, sino nos hemos concentrado en los resultados. En vez de decir, hay que cumplir con A, B, C, D, E, F, ¿no? Y el resultado, insisto, bajo ese enfoque normalmente había quedado por allí olvidado, ¿no? Resumiendo, para asegurar valor por el dinero, no perdamos de vista que es un concepto para comparar ofertas que, por lo general, aunque no siempre, cuando es visto de forma aislada, el precio solamente no es un indicador suficiente de valor por el dinero. No perder de vista también que en compras simples, estandarizadas, recurrentes, la mejor decisión de valor por el dinero sí puede ser el precio, que el valor por el dinero no es un criterio de evaluación, sino un concepto que nos permite seleccionar la mejor oferta en términos de precio y efectividad, en términos de costo-efectividad, ¿no?
¿Cómo estamos en América Latina? Porque eso en particular me toca ir identificando para todos y cada uno de los temas de los que hablamos en estos talleres. 7 países consideran o tienen consideraciones en sus normativas de valor por el dinero en las compras públicas. Las tienen México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile y Brasil explícitamente, pero no se queda ahí el tema. Implícitamente la tienen también países como este en el que estamos, como Perú, las tienen también Uruguay, las tienen también Argentina, ¿no? y algunos otros países, pero explícitamente ya incorporan consideraciones de combinación óptima de eficiencia, eficacia, economía, transparencia para asegurar el fin deseado estos países. En general, me ha tocado ver que todos los países de América Latina enfrentan un verdadero desafío para utilizar el concepto o el enfoque de valor por el dinero, que la mayoría de las legislaciones, o muchos de ellos cuando menos, contemplan objetivos encaminados a alcanzar ese principio, aunque dan los elementos, ¿no? Como lo que mencionaba, muchos expresan que la compra debe buscar eficiencia, economía y eficacia, no acaban de dar la clave final, ¿no? Y entonces el riesgo, y por eso el objetivo del taller es que compartamos esas experiencias también, no solo lo bueno, sino también los retos que hemos enfrentado, es cuando una unidad compradora o cuando un servidor público asegura eficiencia por cualquier cosa, ¿no? Y asegura que con eso obtiene mejor valor por el dinero, ¿no? El tercer considerando es que en algunos casos la incorporación del concepto se ve favorecida por el marco normativo, ¿no? Lo cual es muy relevante, ya deja de ser algo solamente discursivo, algo que está por mandato en la ley. Y en otros casos también hay que decirlo y hay que seguir trabajando en ello, el marco normativo es mucho más restrictivo y con independencia de todo esto, de las aspiraciones de cada país por obtener mejor valor por el dinero, sigue privando el criterio de menor precio a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Listo. Pues, eso insisto, tenía el objetivo únicamente de hacer una revisión de dónde viene este concepto de valor por el dinero para que podamos entrar a la discusión que gentil, amable y de manera experta continuará Carlos. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, encantado, o comentario. Gracias. Bueno, buenos días, soy David Escobar de Chile Compra. Primero, gracias por la presentación, me parece muy clara. La verdad que de valor por el dinero se ha escrito mucho. Y bueno, celebro que creo que has tomado las mejores fuentes, y también la forma de verificarlo y exponerlo creo que es muy buena. Me parece también útil quizás diferenciar la idea del valor por el dinero de su uso en particular en procesos de compra competitivos, que es lo que tú has mencionado, en el sentido de que entiendo que también el valor por el dinero se puede ocupar en distintos tipos de adquisiciones. Podría en un trato directo, por ejemplo, hacer el mismo tipo de análisis de valor por el dinero, y veo que creo que es importante también si pudieras tú comentarnos cómo se podría aplicar en ese sentido. Sé que obviamente al hacer una fórmula de evaluación creo que es vital incorporarlo, pero también que pudieras comentar cómo se puede ocupar más allá de las licitaciones. Sí, gracias. No, y la verdad es que Chile, no lo mencioné, pero tiene también un desafío importante y conceptual de lo que es valor por el dinero, ¿no? De hecho, en su decálogo de integridad que acaban de publicar hace unos meses, incorporan en uno de sus principios el tema de obtener de forma equilibrada eficiencia y economía sin asegurar valor por el dinero. Efectivamente, como lo dices, el tema del valor por el dinero está ligado a la competencia, y esto ameritaría otro taller que hablara de competencia, ¿no? Y de procesos competidos y no competidos, porque resulta que si bien está ligado, también acá no hay una fórmula mágica también, ¿no?
hay procedimientos o procesos de adjudicación directa del contrato que aseguran la obtención de mejor valor por el dinero. Hay mercados que por sus características no quiere decir que si se presenta solamente un competidor no haya habido competencia, ¿no? Y procedimientos en donde pudiera haber colusión, por ejemplo, en donde hay varios y eso no asegura también que haya un proceso competido, ¿no? Más allá de la formalidad de que haya varios participantes. Un ejemplo que me viene a la memoria ahora, yo hace algunos años trabajaba en la industria petrolera y allí, no como normativo, sino como agencia ejecutora, tenía que tomar decisiones sobre la compra o la renta de plataformas petroleras, ¿no? Y resulta que para plataformas de perforación o para grúas de 10.000 toneladas, grúas enormes que prácticamente son capaces de levantar una plataforma que pesa casi como un edificio o más, ¿no? Y moverla libremente. Resulta que cuando hacíamos una licitación para este tipo de plataformas, quedaba desierta, ¿no? Y no es que no haya grúas en el mercado, sino que el mercado es súper especializado, súper limitado, y entonces siempre están previamente solicitados este tipo de equipos con meses de anticipación, ¿no? Y a veces solamente había una o ninguna disponible y no se presentaban a licitar y me quedaba desierta la licitación, ¿no? O cuando había un equipo disponible, es común también que la contraparte, sabiendo que es el único disponible, pues acabe poniendo sus condiciones, en términos de todo, ¿no? No solo de ofrecimiento de servicios, sino en términos de precio también. Y en donde resultaba más conveniente hacer la solicitud para hacer la adjudicación directa e incluso llegar a la identificación del precio adecuado de mercado, en vez de dejar que se presente solamente una oferta con un precio mucho más alto que yo salí a licitar, y por haber sido el mismo que se presenta en determinadas licitaciones, se adjudica ese precio muy alto, ¿no? Entonces, en este caso, hacíamos adjudicaciones directas para asegurar la consecución de la oferta, no solo más económica, sino que aseguraba el mejor valor por el dinero, dadas las características del mercado, ¿no? Es decir, no están digamos, desvinculados los tipos de procedimiento o la competencia que haya con el concepto de valor por dinero. Se puede asegurar valor por el dinero en todos y cada uno de los procedimientos: las licitaciones abiertas, las licitaciones restringidas o limitadas, y los procesos incluso de adjudicación directa. Es un ejemplo.